Martín Lutero por John Emerich Edward Dalberg, Lord Acton. Fragmento del libro Conferencias de Historia Moderna. Durante la última parte de la Edad Media el deseo de reformar la Iglesia Católica era constante. Era más fuerte y evidente entre los laicos pues un famoso escritor monástico del siglo XIV testificó que los laicos llevaban una vida mejor que el clero. Para la mayoría de los cristianos comunes la reforma a la Iglesia Católica significaba moralidad en el sacerdocio. A los propios cristianos se les hacía intolerable ver el sacramento administrado habitualmente por manos sacrílegas o permitir que sus hijas se confesaran con un sacerdote impuro. El descontento era más profundo donde los hombres eran mejores. Los propios cristianos sentían que la organización provista para la salvación de las almas servía para su destrucción y que cuantas más personas buscaban los medios de la gracia de la manera provista mayor era el riesgo de caer en la corrupción. En la época en que se impuso el celibato bajo el Papa Gregorio VII se argumentaba que la validez de las órdenes dependía de su conducta. La idea de la pérdida por el pecado esencialmente fatal para todo el sistema jerárquico aún no se había extinguido. La gente aprendió a pensar en la virtud al margen de las instituciones de la Iglesia Católica y se allanó el camino para un cambio que reduciría la participación del clero en la vida de los hombres y les daría familias propias. La esperanza de que una disciplina más estricta se impondría desde dentro de la Iglesia Católica se desvaneció. Cuando el Papa Eugenio IV ordenó al cardenal Giuliano Cesarini disolver el Concilio de Basilea, el cardenal respondió que si obedecía se pensaría que se burlaban de Dios y de los hombres. Al disolver el Concilio de Basilea se pensaría también que habían abandonado la idea de la reforma de la Iglesia Católica y que los laicos tendrían motivos para creer que era una buena acción destruir al clero católico. La influencia religiosa de la Iglesia Católica se vio debilitada por su historial de fracasos. El plan para gobernar el mundo mediante la jerarquía religiosa había terminado en desastre. Durante toda una generación nadie supo si el papado estaba en Italia o en Francia. El intento de lograr mejoras mediante los concilios se había abandonado tras muchos experimentos y el fracaso en la reconciliación con la Iglesia griega ortodoxa había permitido el establecimiento del Imperio Otomano en Europa. Con la decadencia de la Iglesia Católica el Estado aumentó su poder y prerrogativas y ejerció derechos que durante siglos habían sido reclamados por la jerarquía católica. Todo esto no le incitó el luteranismo a Martín Lutero pero preparó al mundo para él. En medio de los abusos y excesos de aquella época de disciplina laxa y teología imprecisa el punto de ruptura lo suplió una práctica de muy reciente auge. Las indulgencias existían desde hacía mucho tiempo y con el tiempo se aplicaban a las almas del purgatorio. Cuando por fin las indulgencias plenarias, es decir las remisiones totales de la pena, se concedieron a los difuntos significó que eran liberados inmediatamente del purgatorio y recibidos en el cielo. 5 iglesias en Roma gozaban del privilegio de que un alma era liberada cada vez que se celebraba una misa en uno de los altares privilegiados o cada vez que quienes las visitaban rezaban ciertas oraciones. Había altares privilegiados en las iglesias de San Pedro, en la de Santa Práxedes, en la de Santa Pudenciana y en la Scala Santa. En uno de esas 5 iglesias se exigían 5 misas para liberar a un alma del purgatorio y enviarla al cielo. En otra iglesia se exigían 30 misas para liberar a un alma del purgatorio y enviarla al cielo. En la cripta de San Sebastián una sola visita era suficiente para liberar a un alma del purgatorio y enviarla al cielo. Una oración particular repetida durante 40 días reducía una séptima parte del castigo del alma en el purgatorio. Se creía que al 40º día de oraciones el difunto se aparecía ante su benefactor para agradecerle. Todos los beneficios disponibles para un peregrino que visitaba Roma podían disfrutarse a distancia comprando una indulgencia a los frailes enviados a venderla. Dicha indulgencia publicada por el Papa Julio II para la construcción de la iglesia de San Pedro fue restablecida por el Papa León X en el año 1517. La mitad de lo recaudado con la venta de indulgencias se destinó al arzobispo Albert von Brandenburg de la ciudad de Maguncia para que pudiera devolver un préstamo al banquero Jacob Fugger de la ciudad de Augsburgo. Un representante del banquero Jacob Fugger acompañaba al predicador que vendía las indulgencias y custodiaba la caja fuerte con el dinero obtenido. Johann Tetzel era un fraile dominico y vendía indulgencias en la región de Sajonia y empleó al máximo los argumentos autorizados por la costumbre de la época.
El Papa Benedicto XIV afirmó que Johann Tetzel y sus colegas fueron la causa de todos los problemas que siguieron. Mucha gente consideraba las indulgencias tal como se practicaban entonces una travesura, pues se las consideraba equivalentes a la absolución. Los agustinos consideraban a las indulgencias un incentivo para pecar. Pero el punto extremo era la teoría de que el pago de unos pocos peniques rescataría a un alma del purgatorio. Por lo tanto, cuando Martín Lutero protestó contra tales proposiciones, se limitó a decir lo que muchos otros decían e incluso dijo menos cosas de los que algunos pensaba. Martín Lutero no tenía ni idea de que no hablaba en plena armonía con toda la Iglesia ni de que el terreno que ocupaba era nuevo. Los frailes dominicos apoyaron a Johann Tetzel e hicieron suya su causa de vender indulgencias. Podían decir de él que solo había expresado la doctrina vigente aunque carecía de la sanción de épocas pasadas. 300 frailes dominicos estuvieron presentes cuando Johann Tetzel recibió su título de doctor en la Universidad de Frankfurt del Oder. Los dominicos en Roma defendieron incluso los dichos más extremos y grotescos que se le atribuían a Johann Tetzel. El Papa León X encomendó todo el asunto a Silvestre Prierias. Silvestre Prierias era maestro del Sacro Palacio y teólogo oficial de la Santa Sede. Silvestre Prierias no era un defensor reputado de ninguna causa religiosa. En uno de sus libros Silvestre Prierias aconseja a un juez que puede obtener una confesión mediante una promesa de clemencia y encarga al mismo tiempo al notario que anote en qué sentido se pronunciaron las palabras con la confesión. En consecuencia, Silvestre Prierias presentó la peor defensa posible. Santo Tomás, al hablar de las indulgencias tal como se conocían en su época, insta a que se acepten tal como las otorga la autoridad. Silvestre Prierias era un ferviente tomista y considera esto un argumento válido para las prácticas que ahora se impugnaban. El problema del derecho se resuelve con la evidencia de los hechos. Los cuestores actuaron como agentes legítimos de la Santa Sede. Negar lo que la autoridad aprueba tácitamente es negar la autoridad. Y apelar primero a la Biblia y luego al Papa es apelar de una autoridad superior a una inferior. Esto equivalía a ignorar la dificultad e imposibilitar las reformas. La razón de esta evasión exhaustiva fue que el Papa León X antes de su elección había jurado revocar las indulgencias del Papa Julio II. Más aún, el Papa León X prometió que de no ser así él mismo proporcionaría el dinero necesario para la construcción de la iglesia de San Pedro. La capitulación tuvo lugar en marzo de 1513. El incumplimiento de la capitulación en marzo de 1515. No era deseable suscitar controversia sobre el juramento roto ni dejar que Martín Lutero apareciera como partidario de los cardenales contra el Papa ni que el Papa esperara la tiara contra el Papa que la papeía. El resultado fue privar a Martín Lutero de la esperanza de estar en conflicto con un subordinado demasiado ansioso en Sajonia y trasladar su ataque a Roma. Se declaró oficialmente que todo estaba correcto y que no se necesitaba ninguna mejora ni reforma en las altas esferas de la Iglesia Católica. Un personaje más serio apareció en escena cuando se acordó que Martín Lutero compareciera ante el legado en la ciudad de Augsburgo. El cardenal Tomás Cayetano era el teólogo más importante de la corte de Roma y un hombre de mente original. El cardenal Tomás Cayetano fue denunciado en su orden como un innovador peligroso y sus escritos no pudieron ser reimpresos sin grandes omisiones. Al cardenal Tomás Cayetano se le conmemora en la literatura política entre los defensores del tiranicidio. El cardenal Tomás Cayetano fue más diestro que Silvestre Prierias, aunque también rechazó una revisión de las prácticas vigentes. El cardenal Tomás Cayetano le presentó a Martín Lutero un decreto de Clemente VI para defender la posición de la Iglesia Católica. Esto llevó a Martín Lutero a declarar que ningún decreto papal era suficiente garantía para él. De modo que Martín Lutero, tras haber atacado a la autoridad en lo que toleraba o ignoraba, la atacaba ahora en lo que afirmaba directamente y ya no era un mero intruso que ofrecía consejos indeseados, sino un bárbaro que atronaba a las puertas de Roma. El cardenal Tomás Cayetano se despidió descortésmente de Martín Lutero. Martín Lutero fue advertido de que un cardenal dominico podría ser una compañía peligrosa dadas las circunstancias. Martín Lutero decidió marcharse en secreto y regresó a casa. Con esos actos Martín Lutero ya era una figura popular en Alemania. Más aún, la Dieta de Augsburgo se había quejado de que la venta de indulgencias no dejaba recursos monetarios para la guerra contra el Imperio turco.
Cuando Martín Lutero regresó a la ciudad de Wittenberg era consciente de que sus ideas trascendían considerablemente más de lo que había supuesto. Desde la negativa a escuchar su protesta, Martín Lutero supo que se veía envuelto en un conflicto en el que Roma estaría en su contra. Martín Lutero sabía también que muchos de sus compatriotas estarían de su lado. El mismo descubrimiento fue hecho inesperadamente por Karl von Miltitz, el siguiente emisario papal enviado. Karl von Miltitz fue enviado para entregar la distinción llamada la Rosa de Oro al príncipe elector de Sajonia Federico III de Sajonia. En Roma se entendía bien que el cardenal Tomás Cayetano había gestionado mal el asunto. Para Roma el cardenal Tomás Cayetano había llevado a Martín Lutero un paso más allá de su tesis original al transferir la cuestión de las acciones de Johann Tetzel a la autoridad bajo la que actuaba, a cuestionar al Papa mismo. Al fracasar el rigor inflexible del cardenal Tomás Cayetano se aplicó el tratamiento opuesto. Karl von Miltitz encontró a la mayoría de los alemanes favorables a Martín Lutero. Karl von Miltitz depositó la Rosa de Oro en la ciudad de Nuremberg y regresó a su país con la resolución de ser conciliador. Las personas que Karl von Miltitz vio en su camino informaron a Martín Lutero de sus intenciones y lo instaron a saludar a su compatriota con el mismo espíritu. Más aún, Karl von Miltitz tuvo un encuentro con Johann Tetzel y le prohibió continuar con la venta de indulgencias. Johann Tetzel no sobrevivió mucho tiempo después. Con esta acción Karl von Miltitz pretendía demostrar que no albergaba prejuicios y que compartían la misma opinión sobre el problema inmediato. Finalmente Karl von Miltitz se reunió con Martín Lutero en la ciudad de Altenburgo. Martín Lutero siguió el consejo de sus amigos en Nuremberg. El mal específico que él había denunciado fue admitido por Karl von Miltitz, el representante autorizado de la Santa Sede. Gracias a Karl von Miltitz, Martín Lutero obtuvo una visión tranquilizadora de la opinión pública romana y la certeza de que había hombres en el lugar cuyas convicciones respecto a los abusos no reformados eran tan claras como las suyas y cuyas oportunidades eran mejores. Karl von Miltitz y Martín Lutero llegaron a un acuerdo. Martín Lutero debía publicar una explicación y luego el tema debía abandonarse. Esto no significaba que fuera aprobado. Pero no se insistió en los puntos dudosos por el bien de aquellos sobre los que se sentía la fuerza de su caso. Martín Lutero escribió a un amigo diciéndole que suprimiría sus críticas a la Iglesia Católica mucho antes que ofender y que todo el asunto se disiparía por sí solo. El contraste entre Karl von Miltitz y el cardenal Tomás Cayetano era tal que tenía motivos para estar satisfecho. Karl von Miltitz también consideró que había actuado bien y había extinguido una conflagración que podría haberse agravado. Karl von Miltitz aconsejó al príncipe elector de Sajonia Federico III de Sajonia que no expulsara del país a Martín Lutero. Los espíritus más entusiastas se impacientaban ante una conclusión tan dócil. Para algunos las indulgencias plenarias por los vivos o los muertos eran una gota de agua en un océano de controversias. Otros pensaban que la autoridad había sido ultrajada por un lado y cedida por el otro. Antes de que se reabriera la disputa, Martín Lutero escribió una carta al Papa León X afirmando que la autoridad eclesiástica debía ser defendida al máximo. Esta afirmación, poco relevante en su teología, es significativa en todo su sistema de pensamiento. Lo que quería decir Martín Lutero era que la supremacía papal en el gobierno de la Iglesia había perdurado tanto tiempo que contaba con la sanción divina. No la remontaba mucho más allá del siglo XII. Pero eso constituía una reivindicación legítima. Martín Lutero era un profundo conservador y un innovador reticente. Martín Lutero sentía la fascinación propia del paso del tiempo y empleó en defensa del papado un argumento con el que Dante había defendido el imperio. Nicolás Maquiavelo derivó el derecho del éxito. Martín Lutero derivó el derecho de la duración. En realidad Martín Lutero sostenía ambas doctrinas, pues consideraba que la muerte de Ulrico Zwinglio en batalla era un juicio evidente sobre su baja teoría sacramental. Promovida al mismo tiempo por los dos escritores más poderosos del mundo, la idea de que el cielo es responsable de los resultados adquirió un inmenso prestigio e influyó durante mucho tiempo en el pensamiento europeo. El argumento con el que Martín Lutero justificó el papado equivalía de hecho a una negación de su pretensión de institución divina. Martín Lutero presentó este argumento a principios de 1519. Martín Lutero había llegado a rechazar no solo los excesos de Johann Tetzel sino también a todo el sistema de indulgencias.
Martín Lutero se aferraba al papado solo por un ingenioso sofisma: más allá del papa estaba el concilio. Martín Lutero aún podría considerarse católico a la manera de Gerson y los teólogos galicanos de Constanza, quienes menospreciaban a Roma. Esto era posible si nada en la secuencia de sus opiniones entraba en conflicto con algún decreto de un concilio general. Esta era ahora la cuestión del día, la cuestión del verano del año 1519. Quien la planteó fue Johann Eck, un teólogo de la Universidad de Ingolstadt. Johann Eck llegó a la ciudad de Leipzig para discutir con Andreas Karlstadt. Andreas Karlstadt era un colega de Lutero. La discusión entre Johann Eck y Andreas Karlstadt terminó involucrando al propio Martín Lutero. Johann Eck consideraba que Martín Lutero no previó las consecuencias de sus dichos. El hecho de desafiar a los papas no implicaba que desafiara también a los concilios, especialmente a un concilio celebrado en Alemania bajo la protección de un emperador alemán. Pero en realidad Martín Lutero no tenía preferencia por una asamblea que había quemado a un profesor de teología, ni tenía gran interés en reformas que consideraba externas y que no propiciaban un cambio interno. Pero Martín Lutero afirmó que había puntos en los que el reformador Jan Hus tenía razón. Más aún, Martín Lutero señaló que la sentencia que condenó a muerte a Jan Hus estaba equivocada. Finalmente Martín Lutero admitió ante Johann Eck que tanto los concilios como los papas podían estar en su contra y que la autoridad que los sostenía era la revelación divina. Así fue como la Biblia, y solo la Biblia, se convirtió en la religión de los protestantes. Johann Eck no logró que Martín Lutero abandonara sus posiciones originales. Johann Eck llevó luego a Martín Lutero a discutir la situación de Roma. Una teoría tan incierta en su método, tan imperfectamente contrastada por la comparación reglamentada de autoridades, podría desmoronarse si se manifestaran todas sus consecuencias. Era concebible que un hombre que había desatado semejante revuelo sin consultar sus libros, sin sopesar el lenguaje de los concilios, ni meditar sobre sus ideas, no se sintiera absoluta y definitivamente seguro de tener razón. A Martín Lutero las obvias objeciones del cardenal Tomás Cayetano y John Eck lo sorprendieron. Martín Lutero a cada paso que daba abandonaba alguna proposición previa. Martín Lutero incluso reconoció la fuerza del dicho de que es bueno morir por la verdad, pero no por todas las verdades. Johann Eck pronto se unió al Tomás Cayetano para instar a las medidas represivas más enérgicas en contra de Martín Lutero. También se sugirió una línea política diferente en el espíritu de Erasmo. Esa nueva línea de acción consistía en nombrar a Martín Lutero como auxiliar, como el líder más poderoso en la labor de erradicar males que eran un escándalo familiar para todos los religiosos y el tema constante de los cardenales ineficaces en cada ocasión solemne. Entonces podrían haber enfrentado lo que vendría después con manos más limpias y una mejor conciencia. Pero no fue así. En junio de 1520, tras un año de deliberaciones, Martín Lutero fue condenado como responsable de 41 herejías. En diciembre de 1520 Martín Lutero quemó la bula papal y un ejemplar del derecho canónico, por lo que fue inmediatamente excomulgado. Según las leyes imperiales de 3 siglos de antigüedad, el siguiente paso era que el magistrado civil enviara a Martín Lutero de las llamas transitorias de este mundo a las llamas eternas del otro. De no hacerse así, podría suceder que el celo de Silvestre Prierias, el cardenal Tomás Cayetano y Johann Eck sirviera para informar al mundo de que el reinado medieval había terminado y de que la pluma de un monje iracundo, rudo y poco erudito era más fuerte que el papado y el imperio. Se supo desde el principio que el príncipe elector de Sajonia, Federico III de Sajonia, defendería a Lutero sin ser luterano. Incluso el príncipe elector de Sajonia, Federico III de Sajonia, tenía una colección de 19.000 reliquias. Pero el príncipe elector de Sajonia, Federico III de Sajonia, protegió a Martín Lutero por ser el profesor más famoso de su universidad. El príncipe elector de Sajonia, Federico III de Sajonia, y Martín Lutero nunca se conocieron. Cuando el príncipe elector de Sajonia, Federico III, en su lecho de muerte mandó a llamar a Martín Lutero, él estaba ausente. Desde la disputa de Leipzig, Martín Lutero era el hombre más conspicuamente popular de Alemania. Sus declaraciones sobre el uso y abuso de las indulgencias no habían enardecido a la nación. Pero su apelación a las Escrituras fue clara y contundente. Martín Lutero también encontró muchas objeciones y motivos de oposición. Cuando Martín Lutero discutía el valor de las indulgencias aquí y en el otro mundo, no pretendía nada más ni veía más allá.
Pero ahora veía el abismo y poseía un principio sobre el cual fundamentar su teología, su ética, su política, su teoría de la Iglesia y el Estado. Martín Lutero procedió a exponer sus ideas a fondo en 3 obras célebres conocidas como sus Tratados de la Reforma que aparecieron en el año 1520. La doctrina fundamental de Martín Lutero le había llegado en su juventud no del libro sino de un amigo. Cuando todos los esfuerzos y recursos de la crítica monástica lo habían llevado solo a la desesperación, uno de los hermanos le dijo que sus propias obras no podían aliviar la sensación de pecado no perdonado sino solo la fe en los méritos de Cristo. Martín Lutero encontró tal consuelo en esta idea que se convirtió en la doctrina de la imputación y la abrazó con tal energía que ha transformado el mundo. La predestinación y el rechazo del libre albedrío parecía seguir lógicamente. Al volverse superfluo el oficio de sacerdote ordenado se estableció el sacerdocio universal con la negación de la prelatura. Todo esto quedó plenamente plasmado en los escritos del año 1520. Martín Lutero al principio no era consciente de la tremenda revolución que estaba preparando, pues encontraba satisfacción en el enérgico lenguaje de San Bernardo. Bajo la sombra del mayor doctor de la Iglesia medieval, Martín Lutero se sentía seguro. Y cuando hablaba solo de la Biblia no era textualmente más de lo que habían dicho Escoto y otros, como Erasmo, y más recientemente el obispo de Isernia en el Concilio de Letrán. Martín Lutero no comenzó con un sistema ni un apostolado. Pero ahora que se había revelado su prodigioso poder como escritor en alemán, Martín Lutero se regocijaba en el conflicto. Martín Lutero tuvo su oportunidad en la Dieta de Worms. La Dieta de Worms fue una asamblea imperial del Sacro Imperio Romano Germánico celebrada en el año de 1521 en la ciudad de Worms, Alemania. El evento más importante fue la comparecencia de Martín Lutero ante el emperador Carlos V y los príncipes del imperio. En la Dieta de Worms se discutió su postura sobre la reforma protestante. El joven emperador Carlos V había venido de España para recibir la corona, y había aceptado la bula del Papa León X contra Martín Lutero. En ese momento el emperador Carlos V mantenía una relación amistosa con Roma. Pero su canciller Mercurino Arborio di Gattinara le advirtió al emperador Carlos V que el pueblo de toda Alemania favorecía al reformador. Cuthbert Tunstall, el obispo de Londres, le escribió a Thomas Wolsey, arzobispo de York y Lord Canciller del Reino Unido. Cuthbert Tunstall le dijo a Thomas Wolsey que 100.000 hombres darían su vida antes que permitir una agresión contra Martín Lutero. Incluso en la ciudad de Maguncia el nuncio papal Girolamo Aleandro corría peligro de ser lapidado. Cuthbert Tunstall afirmó que los conflictos entre la Iglesia y el Estado en la Edad Media eran pan comido comparados con esto. Martín Lutero ya había sido condenado y excomulgado por 40 herejías. Martín Lutero ya había arrojado públicamente la bula papal al fuego y era merecedor de la muerte por ley eclesiástica y municipal. Pese a esas acciones, el emperador Carlos V le dio a Martín Lutero vía libre para ir y volver a la Dieta de Worms. Más aún, el emperador Carlos V envió un heraldo con Martín Lutero para organizar el viaje. En la ciudad de Erfurt, Martín Lutero se dio cuenta del apoyo que tenía entre la gente. Al avistar las torres y chapiteles de la ciudad de Worms, el ministro sajón George Spalatin le advirtió que su vida no estaría a salvo. Martín Lutero respondió con la famosa respuesta de que seguiría adelante aunque cada teja de la ciudad fuera un demonio. En la ciudad de Oppenheim, el teólogo Martin Bucer esperaba su llegada con un mensaje extraño e inesperado. Un franciscano francés llamado Jean Glapion era el confesor del emperador Carlos V y se alojaba en el castillo de Sickingen a pocos kilómetros de distancia. En el castillo de Sickingen también estaban el caballero Franz von Sickingen, el caballero Ulrich von Hutten y el teólogo Martin Bucer. Después Martin Bucer se convertiría en el más capaz de los reformadores alemanes después de Martín Lutero. Jean Glapion envió a Martin Bucer con una escolta de soldados para buscar a Martín Lutero e invitarlo a una reunión antes de partir hacia la ciudad de Worms. Con ello era evidente que la Dieta de Worms terminaría con un rechazo a la autoridad. La sola presencia en la Dieta de Worms de Martín Lutero era un desafío. Martín Lutero había escrito con tanta violencia en contra de la Iglesia Católica, y había sido condenado tan solemnemente por el Papa. Jean Glapion era un católico reformador y deseaba la ayuda de Martín Lutero. Jean Glapion fue lo suficientemente astuto como para encontrar puntos en común con Erasmo, Ulrich von Hutten y Martin Bucer. Jean Glapion estaba dispuesto a hacer concesiones de gran alcance para asegurar la presencia de Martín Lutero. Jean Glapion pensaba que el emperador Carlos V podría purificar la Iglesia. Martin Bucer opinaba que nada impediría un acuerdo si Martín Lutero interpretaba sus escritos controvertidos tal como se los había explicado a Jean Glapion.
El canciller Mercurino Arborio di Gattinara urgió un concilio reformador. El canciller Mercurino Arborio di Gattinara pensaba que la unión de tantas fuerzas bastaría para vigorizar a los cardenales italianos, quienes podrían llevar a Roma esas ideas consigo. Era el Partido de la Reforma el que intentaba conciliar al Partido de la Reforma para que cooperaran en la salvación de la obra del Renacimiento y la renovación de la Iglesia desde dentro. Martín Lutero podría lograr la aceptación de su dogma principal y unir a los humanistas y al gobierno imperial a su causa. Martín Lutero debía mucho a Erasmo, pero nunca pudieron conciliar sus ideas. Martín Lutero consideraba que el propósito de Erasmo era esencialmente racionalista, pelagiano y pagano. Martín Lutero previó que la lucha venidera no sería contra la vieja escuela sino contra la nueva. Martín Lutero pensaba que el obstáculo para la reforma era el Renacimiento y el nombre del enemigo era Erasmo. Martín Lutero compareció ante la Dieta de Worms. Jan Clapion ignoró las opiniones específicas de Martín Lutero y la bula papal en contra de Martín Lutero. Jan Clapion invitó a Martín Lutero a distanciarse de los teólogos reformadores previos John Wycliffe y Juan Hus en los asuntos censurados previamente en el Concilio de Constanza. Ese concilio fue la venerada salvaguardia de los reformadores católicos e imperiales, y el arma más poderosa de oposición a Roma. En el Concilio de Constanza se obligó al emperador Segismundo de Luxemburgo a quemar vivo a un teólogo tras otorgarle un salvoconducto. Jan Clapion le manifestó a Martín Lutero que la Dieta de Worms estaba de su lado en contra de las intromisiones romanas y de la teoría de la penitencia. En la Dieta de Worms se elogiaron los escritos de Martín Lutero en general y se propuso que los asuntos pendientes se dejaran a la decisión de un futuro concilio. Martín Lutero estuvo dispuesto a aceptar esto. Pero Martín Lutero estipuló que no se juzgaría a nadie más que con arreglo a las Escrituras. La Dieta de Worms respondió que la petición era lógica y que no podía ser objeto de una condición especial. Durante la Dieta de Worms se habían hecho concesiones importantes. La Dieta de Worms estaba elaborando las quejas de la nación alemana, y para esa política Martín Lutero era un aliado deseable. Pero Martín Lutero se negó a conceder nada, y un mes después el emperador Carlos V firmó la sentencia de proscripción en contra de Martín Lutero. El emperador Carlos V en sus dominios españoles fue un celoso defensor de la Inquisición incluso contra el Papa, y de todos los príncipes que participaron en la Dieta de Worms fue el más hostil e impaciente. Mientras tanto Martín Lutero había regresado a Sajonia. Martín Lutero había predicado de camino a los benedictinos de Eichsfeld y luego desapareció en el bosque de Turingia. Se informó que Martín Lutero había muerto. Que su cuerpo había sido encontrado atravesado por una espada. Cuando Carlos V agonizaba, desconcertado y decepcionado, se dice que lamentó haber cumplido su palabra contra el fraile turbulento que lo había desafiado triunfalmente. Pero León X ordenó que se respetara el pasaporte de Martín Lutero y que Martín Lutero partiera en paz. La presencia de Martín Lutero en la Dieta Worms es el hecho más significativo y trascendental de nuestra historia. El problema radica en saber por qué Martín Lutero rechazó con tanta firmeza las propuestas de Jan Clapion, del canciller de Baden y del elector de Treveris. ¿Se trató simplemente de la lógica imperiosa del protestantismo o de algún salitre propio? Signo de interrogación abierta. ¿Se debió a su personalidad y mentalidad? No hubo cuestión en disputa que no hubiera sido declarada por él insuficiente para la separación o que no fuera abandonada posteriormente o modificada en un sentido católico por la mano moderadora de su colega Philipp Melanchthon. Eso ocurrió con todas las doctrinas principales en Augsburgo, Ratisbona o Leipzig. Se abandonó la idea de la predestinación. Se admitieron la necesidad de las buenas obras, el libre albedrío, la constitución jerárquica, la autoridad de la tradición, los 7 sacramentos y la misa en latín. Philipp Melanchthon confesó que en realidad Martín Lutero respaldaba toda la doctrina romana y que no había diferencia excepto en cuanto al celibato del clero y la comunión bajo ambas especies. El resto fue obra de agitadores. Philipp Melanchthon resentía profundamente el trato tiránico de Martín Lutero. Como Philipp Melanchthon tenía la responsabilidad de elaborar las declaraciones oficiales de doctrina, casi parecería que Martín Lutero nunca se hizo luterano. Y lo cierto es que Martín Lutero sostuvo una doctrina que nunca logró imponer, y que prohibía todo acercamiento y todo intento de explicación. Martín Lutero creía que el Papa era el Anticristo. La idea le vino de Lorenzo Valla. Lorenzo Valla en el año 1518 publicó un tratado sobre la donación. Martín Lutero se convenció casi inmediatamente después de escribir al Papa León X aquella carta deferente que había acordado con Karl von Miltitz. Esto obligó a Martín Lutero a forzar una ruptura en la Dieta de Worms.
La principal objeción de Martín Lutero a la Confesión de Augsburgo fue que este artículo estaba excluido de ella. Bajo la maldición de la Iglesia y el Estado, Martín Lutero se perdió de vista durante algunos meses. Martín Lutero se ocultó en Wartburg, en el castillo del príncipe elector. Martín Lutero se disfrazó de caballero rural. Llevaba bigote, cenaba con alegría, portaba una espada y cazaba ciervos. Aunque se desconocía su domicilio, no dejó que las cosas se descontrolaran. El arzobispo de Mentz había sufrido grandes pérdidas por la suspensión de la venta de indulgencias y aprovechó la desaparición de Martín Lutero para vender nuevamente una indulgencia. El príncipe elector de Sajonia ordenó que no se reavivara la controversia. Martín Lutero respondió que prefería destruir al príncipe elector de Sajonia antes que obedecerle. La tesis se había publicado en vano y el espíritu de Johann Tetzel, el vendedor de indulgencias, volvía a acampar a sus anchas. Martín Lutero le dio al arzobispo de Mentz 15 días, tras los cuales dejaría al mundo ver la diferencia entre un obispo y un lobo. El arzobispo de Mentz cedió. El arzobispo de Mentz también liberó a un sacerdote que se había casado a petición de Martín Lutero. El resultado más importante de la estancia de Martín Lutero en la ciudad de Wartburg fue la traducción del Nuevo Testamento al alemán. Para entonces ya existían 18 versiones de la Biblia en alemán. Todas las Biblias en alemán que he visto, y casi todas las de la colección del Dr. Ginsburg, son libros voluminosos. La traducción de Martín Lutero se publicó y se podía conseguir por 60 guineas. La Biblia de Martín Lutero se reimprimió 85 veces en 11 años. El texto tal como lo conocemos fue revisado por sus amigos 20 años después. La Biblia de Martín Lutero fue su llamado a las masas y trasladó la controversia de la Iglesia y la escuela al mercado. La Biblia de Martín Lutero tuvo que ser adaptada para la gente del sur de Alemania, y casi reescrito para la gente del norte de Alemania. La Biblia de Martín Lutero terminó por imponer el alemán central como el tipo normal en todo el país. Fue la primera traducción del griego al alemán, obra del mayor maestro del alemán. En el año 1521 el Papa León X murió y fue sucedido por Adriano de Utrecht. Adriano de Utrecht era regente de España, hombre de erudición y devoción, y revirtió la política de su predecesor. Adriano de Utrecht dirigió un breve mensaje a la Dieta de Nuremberg. En ese mensaje Adriano de Utrecht afirmó que de todas las autoridades de Roma ninguna era irreprochable y que los males que sufría la Iglesia habían sido causados y propagados por la corte papal. A esta memorable muestra de integridad su enviado añadió que Martín Lutero merecía ser idolatrado si se hubiera conformado con exponer los abusos y que el verdadero culpable era León X. Este cambio de frente desplazó la acusación desde la periferia hacia el centro. Martín Lutero había estado atacando al hombre equivocado. Ahora se reconocía que el transgresor no era un desconocido itinerante sino el propio soberano pontífice, y que los adversarios de Martín Lutero estaban equivocados. El nuevo Papa Adriano VI había sido gran inquisidor en 4 reinos. El Papa Adriano VI moderó las expectativas de los reformistas cuando invitó a los germanos a ser dignos del ilustre ejemplo de sus antepasados, quienes quemaron vivos a Juan Hus y a Jerónimo de Praga. Erasmo fue convocado a Roma para asesorar al Papa Adriano VI. Erasmo declinó y afirmó: si van a derramar sangre, no me necesitan. Cuando al cabo de un año Martín Lutero salió de su retiro, descubrió que el mundo había cambiado. La semilla que había sembrado estaba dando lugar a variaciones. Sus propios vecinos sajones, liderados por Andreas Karlstadt, estaban dispuestos a acallar las opiniones favoritas con la exageración y el exclusivismo propios de los entusiastas. En Suiza Ulrich Zwingli sostuvo doctrinas muy diferentes a las suyas, con un espíritu republicano y agresivo que le resultaba odioso a Martín Lutero. Los anabaptistas, por otra parte, adoptaron principios que implicaban una clara reacción hacia la religión medieval y se llevaron a la multitud. Cerca de la frontera suiza, la ciudad de Zúrich fomentó una agitación entre la gente del campo. La rebelión era fomentada por maestros luteranos y anabaptistas. Martín Lutero pasó de combatir al enemigo de ultramar a combatir al enemigo de dentro. Desde entonces Martín Lutero se dedicó a reprimir las ideas erróneas sobre su sistema ante hombres que en cierto sentido eran sus discípulos. El peligro estaba de su propio lado. Esto se conoce como la inversión del principio original, la gran rendición, la ruptura entre la Reforma y la Revolución. Martín Lutero estaba adquiriendo cautela y moderación. El período creativo de la Reforma había terminado. Todas las ideas que tan profundamente conmovieron al mundo se habían producido en los primeros 5 años. Más allá de las nociones elementales que rigen la vida, Martín Lutero perdió interés en la teología. Martín Lutero dijo: Abraham tuvo fe.
Por lo tanto, Abraham fue un buen cristiano. Lo que pudiera haber en el cristianismo importaba menos. Casi toda la investigación metafísica, incluso sobre la Trinidad, fue descuidada por los reformadores alemanes. Martín Lutero, el extremo de su conservadurismo lo ha desorientado. Incluso ante quienes consideran la política como algo completamente distinto de la ética. Martín Lutero defendió la obediencia pasiva. Martín Lutero se autoproclamó inventor del derecho divino. La constitución de las iglesias luteranas contribuyó aún más que al resurgimiento del derecho civil a establecer la soberanía absoluta de los estados. Martín Lutero proclamó la libertad religiosa creyendo que Roma nunca los había perseguido. Luego Martín Lutero denunció a los judíos y a los anabaptistas y exigió que nunca existieran dos religiones en un mismo lugar. Martín Lutero denunció a las clases dominantes de su país con extrema violencia. Pero cuando los campesinos se sublevaron con sus justas y razonables demandas y amenazaron a Sajonia, Martín Lutero publicó un panfleto insistiendo en que debían ser desmantelados. Martín Lutero valoraba tanto las prerrogativas reales que convalidó la existencia de la poligamia. Martín Lutero aconsejó al rey de Reino Unido, Enrique VIII, que la solución correcta a su situación era casarse con una segunda esposa sin repudiar a la primera. Y cuando el landgrave Felipe solicitó permiso para casarse con una segunda esposa, Martín Lutero se lo concedió con la condición de se casaran en secreto. Martín Lutero insistió en lo que llamó una mentira descarada. El gran hecho que debemos reconocer es que con toda la intensidad de su pasión por la autoridad, Martín Lutero hizo más que cualquier otro hombre para que la historia moderna fuera el desarrollo de la revolución. Los humanistas habían apoyado en general a Martín Lutero casi desde el principio. Melanchthon, el joven profesor de griego, resultó ser el más útil coadjutor de Martín Lutero. Los humanistas aplaudieron el ataque de Martín Lutero a los abusos y al trato de Alemania por parte de Roma. Se creía que el Renacimiento preparó la reforma y que Martín Lutero solo había empollado el huevo erasmista. Cuando aparecieron los puntos sobresalientes de su sistema, los humanistas comenzaron a alejarse de él. Casi todos los hombres mayores entre los líderes de los humanistas murieron en la Comunión Romana: el teólogo Johann Reuchlin, el teólogo Jacob Winfelin, el precursor de la Reforma Protestante Conrad Mutian, el abogado y escritor Willibald Pirckheimer, el mejor jurista alemán Ulrich Sasius y el teólogo Johann Crotus. Johann Crotus escribió la Epístola Obscurorum Virorum. Los humanistas impulsaban la mente humana por todos los caminos de luz abiertos a su esfuerzo y encontraron que la exclusividad de los nuevos intereses religiosos era un impedimento para las letras. Los hombres más jóvenes se mantuvieron fieles al movimiento. Pero cuando Erasmo defendió, como siempre lo había hecho, la doctrina del libre albedrío, incluso Philip Melanchthon se convenció e imputó a su amigo y maestro Martín Lutero el fatalismo de los estoicos. Muchos de los oponentes de Martín Lutero eran hombres del Renacimiento como John Fisher, el obispo de Rochester, el filósofo Thomas More, el teólogo Johann Eck y el teólogo Johann Cochlaeus. Martín Lutero tuvo varias confrontaciones que minaron su popularidad entre las masas: la ruptura con Erasmo, la disputa con Ulrich Zwingli y sus amigos en el suroeste, la irrupción de los anabaptistas, la disputa con Andreas Karlstadt, su ataque a los campesinos. Gran parte del clero regular, muchas ciudades se unieron a la causa de Martín Lutero. Pero los príncipes y el pueblo llano estaban inseguros. Por lo tanto, el partido católico ganó terreno en la Dieta de Espira en el año de 1529. En la Dieta de Espira adoptaron medidas para impedir cualquier avance de los luteranos y fue contra esta restricción que ciertos príncipes y 14 ciudades protestaron. Esta protesta fue la que dio nombre al protestantismo. Al año siguiente, Philip Melanchthon redactó la Confesión de Fe para la Dieta de Augsburgo, mientras que Martín Lutero permanecía en el castillo de Coburgo. El objetivo de la Confesión de Fe era explicar el significado esencial del luteranismo, el orden consecutivo y la conexión de las ideas para excluir a los zwinglianos y anabaptistas y reconciliar a los católicos. Christoph von Stadion era el obispo de Augsburgo, y consideró aceptables sus propuestas y consideró que su propio pueblo estaba ciego al no unirse a él. El preboste de Coire dijo: estamos de acuerdo en todos los artículos de fe. Pero los teólogos interesados en la recuperación de los bienes de la Iglesia no cedieron, y el emperador Carlos V tuvo que contener su violencia. El emperador Carlos V era una persona muy diferente del que había presidido en Worms, pues ahora dominaba media Europa con facultades maduradas por una experiencia única en los asuntos. Cuando el cardenal Lorenzo Campeggio exhortó al emperador Carlos V para castigar a los herejes con azotes de hierro, el emperador respondió: serán castigados no con hierro, sino con fuego. El emperador Carlos V declaró que los protestantes le parecían peores que demonios.
Pero el confesor del emperador Carlos V le había pedido que comprobara si los protestantes contradecían el credo de los apóstoles. El emperador Carlos V descubrió que los protestantes no eran demonios en absoluto y no cuestionaban ningún artículo de fe. El confesor del emperador Carlos V era Juan García de Loayza y Mendoza, el arzobispo de Sevilla. Poseemos las cartas que escribió Juan García de Loayza y Mendoza desde Roma en aquel momento suplicando al emperador Carlos V para que llegara a un acuerdo con los protestantes y los dejara con su religión siempre que le fueran fieles. Juan García de Loayza y Mendoza incluso contaba con un auxiliar en el Papa Clemente, quien recomendó métodos de amabilidad y deseó que el emperador Carlos V apareciera en Alemania sin ejército. La conclusión fue una tregua hasta la celebración de un concilio. Esto fue un éxito temporal para los protestantes con la perspectiva de un nuevo peligro pero sin una concesión de principios. Con la Dieta de Augsburgo los teólogos dejaron de ser los líderes de la nación. Habían cumplido su papel al presentar una declaración aceptada de su doctrina en esencia al margen de las personas y la política. Habían demostrado energía y moderación pero no habían demostrado poder para gobernar las iglesias que habían fundado. Los teólogos quedaron relegados a un segundo plano y dieron paso a políticos laicos. Las cuestiones de principio fundamental desaparecieron y prevalecieron las cuestiones de gestión. La situación se volvió menos espontánea y menos tumultuosa a medida que la acción era guiada por estadistas. Desafiando a Martín Lutero, los gobiernos asumieron la dirección de los asuntos y formaron la Liga de Esmalcalda para la defensa de los intereses protestantes. Se preparaban para la guerra civil y ahora poco a poco la mayoría de los príncipes alemanes se fueron pasando al bando contrario.